Como una persona muy curiosa, que me interesan muchísimas cosas, la verdad que quisiera tener el tiempo para poder investigar sobre todo lo que me interesa. No lo tengo, obviamente, pero creo que soy una persona que siempre tiene preguntas. Respuestas casi nunca, pero preguntas me sobran. Y eso digamos que me hace ver al mundo desde un lugar específico, que es preguntándole cosas. No recibo al mundo así, a la realidad tal como es, sino a partir de las preguntas que le hago. Fuera de eso, pues una mamá y abuela muy feliz. Me importan mucho los amigos, la verdad es que les dedico mucho tiempo. Y creo que, bueno, dar clases, estudiar, leer, escribir, son las cosas que siempre me han gustado. ¿Y qué viene para el futuro usted? ¿Qué buscas? Pues mira, ahora estoy viendo si entro a un postdoctorado en el que vamos a estudiar básicamente educación indígena. Y bueno, pues estoy viendo, creo que lo que yo quisiera es seguir dedicándome a la docencia y a la investigación, y a la escritura en general. Bueno, lo más fácil me tomó casi 5 años, y precisamente porque no acababa yo de definir el tema. En el seminario que estoy en la UNAM se estaba haciendo un estudio comparativo de las escuelas judías en México y en Argentina. A mí me invitaron a participar ahí y ahí empecé a hacer la tesis. Y estaba buscando la manera de hacer un estudio sobre qué transmiten los judíos en México, para saber, pues mira, un poco la pregunta que siempre tengo, para saber quiénes somos y para saber quién soy. Entonces, bueno, ahí me clavé con este tema, y de lo que trata esta tesis es, en un colegio particular, en el Colegio Marian David, traté de ver qué es lo que hacía judío al colegio. En México siempre, no sé si solo en México, siempre tenemos esta pregunta de si las escuelas judías son de judíos o se transmite algo judío en ellas. O sea, ¿es por la población o es por los programas? Y resultó, bueno, esa era la pregunta que yo me hacía. Y entonces había que ver qué era lo que se transmitía en la escuela de realmente judío. Aunque no solo en los programas, porque creo que es la parte menos significativa, sino en el ambiente, lo que se llama el currículum oculto. Y me encontré con muchas cosas muy interesantes, por cierto, que te hacen ver todo lo que se transmite a partir de la arquitectura, de los recreos, las conversaciones en los pasillos, el calendario, lo que se vende en la cafetería. Bueno, muchísimos elementos que uno no tomaría en cuenta a menos que lo estés estudiando. Entonces, bueno, yo lo que hice fue definir 5 categorías a partir de las cuales iba a estudiar a la escuela, la transmisión. La primera era la parte religiosa, en segundo lugar la parte histórica, en tercer lugar la parte de la pertenencia, en cuarto lugar la parte de la integración al país y finalmente el código de conducta. En todos los ámbitos hubo cosas que me sorprendieron. Entonces, en la parte religiosa, por ejemplo, que uno diría, bueno, en las escuelas no se enseña, está la clase de Torah, en punto. Pero hay tantos elementos religiosos en las escuelas judías que van, te digo, desde el calendario, no se trabaja en Shabbat, no se trabaja en las fiestas judías, hay mezuzot en todas las puertas, hay ciertas normas en unas escuelas más y en otras escuelas menos alimenticias. Se les da a los niños cursos, o a las niñas de bar o bat mitzvah, se les celebra.
está la fiesta de la Torá y la fiesta del Sidur, y está Sukkot, y entonces vemos que el programa está completamente atravesado por cuestiones religiosas, más allá de que la escuela sea o no practicante, o de que los alumnos lo sean o no. De todas maneras, la religión judía está presente ahí permanentemente. Y yo creo que eso es muy interesante. El segundo aspecto que estudié, que fue la parte de la historia, fue preguntarme, bueno, la primera pregunta que no me la esperaba fue, ¿y cuál es la historia de los judíos? Y entonces me enteré de que la historia de los judíos se escribió pues prácticamente hasta Flavio Josefo. Sí, Flavio Josefo. Y después, como estaban dispersos, ¿cómo puedes escribir una historia de una nación sin territorio? Todas las otras historias son de naciones que se desarrollan en un territorio. Entonces, bueno, pues me enteré de que fuera de pequeños estudios que se hacen durante la Edad Media, la primera historia sobre los judíos se escribe en el siglo XVIII, que es además una historia para convencer a los alemanes en Alemania de que había que valorar a los judíos porque habían hecho grandes cosas a lo largo de la humanidad. Después de esta, y ya casi bueno, siglo XIX, con Simón Dubnow y otros, se escribe una historia que le llaman la historia lacrimógena, que es el relato de la parte del sufrimiento, ¿no? De cómo los judíos fueron víctimas en tantos lugares a lo largo de la historia. Que sí es cierta, pero hay otra parte que se está omitiendo, por supuesto, la historia siempre selecciona. Y la historia actual, en la que se trata de ver más, digamos, de ver todo, no solo de ver la parte de la víctima. Pero es muy interesante porque entonces uno se pregunta, ¿y en las escuelas qué se enseña? Bueno, en todas las escuelas se enseñan los mismos contenidos, es decir, se seleccionan unos contenidos de toda la historia judía para enseñarles, que son la parte bíblica y después la España de la Edad de Oro, y después pues prácticamente Europa con las persecuciones, y un eje, por lo menos a partir de allí, es el antisemitismo. Lo que se está estudiando es qué vivimos como judíos perseguidos, que nuevamente es muy interesante, pero no es lo único. Pero sí se ve que el antisemitismo y posteriormente el sionismo, la relación que tenemos con Israel, es lo que marca los programas. Y entonces yo me pregunto cómo se transmite la historia en la escuela. Si fuera solamente a través de las materias, pues nuestros pobres alumnos tendrían muy poca oportunidad de identificarse, porque son materias que no saben para qué sirven o les aburren, bueno, unos más, unos menos. Pero en realidad ahí está incluido desde la fiesta de Yom Ha'atzmaut y la de Yom HaShoah y las clases de hebreo, todo lo que tenga que ver con Israel, el concurso de Tanaj y de raíces también, porque hay toda una relación con el mundo, ¿no? Con el resto del pueblo judío, y hay una gran cantidad de instituciones que tienen que ver con Israel, ¿no? Y que están presentes en la escuela, yo Keren empezó, y todo eso forma parte de nuestra historia. Y en ese sentido creo que el precepto de y les contarás a tus hijos no es nada más un deber de memoria, sino un deber de transmisión. Y me parece que en las escuelas judías se cumple con ese deber. Uno puede después opinar, adjetivar, se cumple bien, se cumple mal, no enseñan lo que deberían de enseñar, no lo enseñan como lo deberían de enseñar, bueno, sí o no, no importa. Pero digamos que las escuelas judías cumplen con ese mandato.